Les tomé una prueba bien cortita, ¿no? De unas cuantas preguntas, unas 10 preguntas, creería yo. Y nada más, y hasta luego. Y luego al final, pues tomaremos una prueba de todos los capítulos que habíamos conversado, ¿ok? Entonces, sin más, les dejo con el grupo 3 para que comiencen, por favor, a contarnos el caso. Comiencen, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos parte del grupo 4, que es el caso 4. Trata sobre fiebre de origen desconocido. Ya, entonces tenemos el caso clínico que se trata sobre un hombre sirio de 37 años de edad, previamente sano, es evaluado en la clínica por fiebre y dolor articular. Alrededor de 8 semanas antes experimentó una enfermedad que se caracterizó por fiebre, dolor abdominal y diarrea. Se recuperó a su estado habitual de buena salud, pero 2 semanas después desarrolló una fiebre intermitente en coincidencia con molestias en la rodilla derecha. Se evaluó en la clínica y se encontró que tenía una temperatura de 38 grados centígrados, con calor y aumento de volumen en la rodilla derecha. El análisis de orina, los cultivos de sangre y la radiografía de tórax fueron normales. Los síntomas de la rodilla derecha se resolvieron con el tiempo, pero la fiebre intermitente persistió. Ya. Mencionaba que en una nueva visita clínica no condujo a ningún diagnóstico. Pocos días después desarrolló dolor e hinchazón en la rodilla izquierda. También se queja de disuria y molestia ocular bilateral sin cambios en la visión. También es importante recalcar algunos antecedentes familiares que nos mencionaba que se tenían notables por un familiar de primer grado con colitis ulcerativa y espondilitis anquilosante. De igual forma, presentaba temperatura de 38,6 grados centígrados, eritema conjuntival bilateral leve, úlceras indoloras en la mucosa oral, una rodilla izquierda que presenta hiperemia local con gran derrame, como podemos ver en la imagen, y los sitios de inserción de los tendones de Aquiles se encuentran eritematosos e hipersensibles a la palpación. Ya. El análisis del líquido sinovial de la artrocentesis de la rodilla izquierda nos da un recuento de leucocitos de 6.134 sobre microlitros y 67% de neutrófilos. La tinción de grano y cultivos es negativo. El PCR de líquido sinovial para Neisseria gonorrhoeae es negativo. Las pruebas de anticuerpos antinucleares del factor reumatoide y anticuerpos de antipéptido citrulliano cíclico en suero es negativo. Y de igual forma, el PCR en orina para clamidia, trachinomatis y Neisseria gonorrhoeae es negativo. Ya. Luego de haber leído el caso en nuestro grupo, hemos realizado la siguiente lista de problemas. En primer lugar, tomamos en cuenta que es un paciente masculino de 37 años de edad. Como nuestro principal problema activo, colocamos a la fiebre y el dolor articular. De igual forma, nos mencionaba que desde hace 2 semanas mantenía una fiebre intermitente de 38,4 grados centígrados. Nuestro tercer problema es el dolor e hinchazón de la rodilla izquierda. El cuarto es disuria y molestia ocular bilateral. El quinto es la fiebre de 38,6 grados centígrados que se presentó después. El eritema conjuntival bilateral leve, las lesiones ulcerativas indoloras en la mucosa oral, de igual forma la rodilla izquierda que ya se presentó con hiperemia local y con grave derrame como podíamos observar en la imagen. Los sitios de inserción de los tendones de Aquiles se encuentran eritematosos y hipersensibles a la palpación. Y de los exámenes, como vimos, la mayoría estaban negativos, pero el que nos causa un problema activo es el análisis del líquido sinovial de la artrocentesis de la rodilla izquierda, el cual presentaba una leucocitosis de 6.134 microlitros sobre litros y una neutrofilia de 67%. Siguiendo con la exposición, vamos a definir qué es fiebre.
Como sabemos, el fiebre va a ser la elevación de la temperatura corporal central por encima del rango diario del individuo. Generalmente este es un rasgo característico de la mayoría de las infecciones, pero también se encuentra en varias enfermedades no infecciosas, como las enfermedades autoinmunes e incluso autoinflamatorias. Esto va a variar dependiendo de dónde bueno, esto va a variar dependiendo del individuo, la hora del día en que se haya tomado la temperatura y del método de medición. El rango de temperatura normal, como sabemos, va a ser entre 35.3 a 37.7 grados centígrados, que va a tener generalmente un promedio de 36.7 grados cuando se mide por vía oral. Y la fiebre va a ser cuando esta mida más de 38.3 grados centígrados. Pásale, por fin. Bueno, como sabemos, la fiebre se va a regular en el hipotálamo y este hipotálamo va a ser como nuestro termostato, ¿no? Que va a estar regulando la temperatura de nuestro cuerpo. Para esto es necesario saber la fisiopatología de la fiebre, que es el síntoma característico de nuestro caso, para así poder entender y llegar a nuestro diagnóstico oportuno y tratamiento. También un tratamiento eficaz. Bueno, es importante dejar en claro que nosotros vamos a tener unos rangos de temperatura entre 36.6 a 37.5 grados centígrados, más o menos. Entonces, vamos a esta temperatura, vamos a tenerla en nuestro cuerpo. Generalmente la temperatura axilar va a ser diferente a la temperatura bucal y la temperatura bucal va a ser diferente a la temperatura rectal. Una mnemotecnia que es como para acordarse es que la temperatura axilar es 0.4 más que la temperatura bucal y la temperatura bucal es 0.4 más que la temperatura rectal. Ya, la temperatura más importante y la que más se va a asemejar a la temperatura central va a ser la temperatura esofágica. Ya, de igual manera, como les dije anteriormente, esta temperatura va a variar del momento del día en que nosotros hayamos tomado la temperatura y estas van a ser las variaciones circadianas. Aquí hay un ejemplo que he puesto en la temperatura bucal. Generalmente en la mañana nosotros vamos a tener una temperatura de 37.2 grados y en la tarde vamos a tener una temperatura de 37.7 grados. Es decir, que ya en la misma persona, con el mismo método de medición, solamente por tomarla en la mañana o en la tarde va a variar. De igual manera, la temperatura debe de mantener un equilibrio, ¿no? Entre la producción de calor y la pérdida de calor. Entonces, ¿cómo produce calor el cuerpo humano? Generalmente el 50% del calor se va a producir por el mecanismo basal, que se va a encontrar generalmente en el hígado, aportando el 50% de la producción de calor, seguido del corazón y del corazón y del cerebro, que va a aportar un 30%, y de la sangre, que va a estar aportando un 50%. Entonces, ahí se va a sumar el 100% de cómo se produce el calor. Así como se produce el calor, se debe de perder. Entonces podemos perder el 50%, se produce por la radiación y el otro 50% se va a perder entre la evaporación, la conducción y la convección. Y esto se va a regular por medio del sistema muscular y del sistema vascular. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo en sí se produce la fiebre, ¿no? Entonces, cuando en nuestro cuerpo entran bacterias o virus o cualquier otro agente, se va a producir pirógenos, estas van a producir pirógenos exógenos. Generalmente las bacterias van a
van a ser las más frecuentes y que van a producir la fiebre, siendo estas las gram negativas. En cambio, en las bacterias gram positivas, este pirógeno exógeno va a ser los lipopolisacáridos que van a estar adheridos a la superficie de esta bacteria, ¿no? Y en el caso de los virus sería el ARN viral, que va a ser lo que va a producir la fiebre. Ya, una vez que estas bacterias son captadas por nuestro cuerpo, las células dendríticas y los macrófagos tisulares, ellos los van a captarlas a estas bacterias o virus o lo que sea que nos esté produciendo la fiebre y van a producir interleuquinas y a su vez van a producir pirógenos endógenos. Hay 3 pirógenos endógenos muy importantes, el cual va a ser la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Ya, estos pirógenos endógenos van a ser producidos por las células presentadoras de antígeno como por el endotelio. Esta se va a dirigir a la sangre y una vez en nuestra sangre va a recorrer toda nuestra circulación sistémica y en algún momento de esta circulación van a tener que llegar a nuestro cerebro. Entonces, aquí en el cerebro, como sabemos, se encuentra el hipotálamo y también se encuentra el órgano vascular de la lámina terminal de la barrera hematoencefálica. Entonces, aquí, estos pirógenos endógenos que les dije que se iban a producir, al momento en que pasan esta barrera hematoencefálica, la interleucina 1 y la interleucina 6 básicamente van a estar produciendo la prostaglandina E2, que que es creado por medio de la vía del ácido araquidónico. Ya, entonces esa puede ser una vía. Otra vía es que no se produzca ni por bacterias ni por virus, sino que haya una fiebre producida que actúe directamente aquí en el cerebro. Entonces aquí van a actuar los Toll-like receptor o los receptores Toll, que van a estar presentes en el órgano vascular de la lámina terminal, que se encuentra en el hipotálamo y que va a pasar por la barrera hematoencefálica. Entonces, eso puede ser un mecanismo. Otro mecanismo puede ser productor de la fiebre. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos alguna anomalía, algunas células anómalas en nuestro cuerpo que no están funcionando correctamente, como por ejemplo cuando tengamos algún infarto de miocardio, algún tromboembolismo, generalmente las células que están defendiendo nuestro cuerpo van a actuar sobre las células dañadas y estas van a estar produciendo citoquinas que van a ser responsables de elevar la temperatura de nuestro cuerpo. Lo mismo pasa con algún traumatismo o algunas células neoplásicas. Estas van a estar elevando nuestra temperatura corporal. Sea cual sea la vía de producción de la fiebre que va a estar actuando o produciendo la prostaglandina E2, estas van a llegar a un mismo fin, que va a ser que la prostaglandina E2 actúe sobre los receptores de estas células dendríticas, aumentando así la producción del AMP cíclico. Ya, este AMP cíclico va a actuar sobre las células termorreguladoras del núcleo pleóptico, aquí. Y es aquí donde se va a producir la elevación de la temperatura central en el hipotálamo. ¿Ya? Ya, entonces aquí lo que se va a elevar va a ser la temperatura del hipotálamo, más no la temperatura de nuestro cuerpo.
Entonces, como podemos ver aquí, va a haber una disociación o un desequilibrio, una desigualdad, por así decirlo, entre la temperatura central y la temperatura corporal. Entonces nuestro cuerpo va a tratar de igualar a la temperatura hipotalámica, que va a ser la temperatura, en este caso, más alta, como podemos ver. Y nuestro cuerpo va a empezar a sentir escalofríos, y también se van a activar otros mecanismos para la producción del calor, para tratar así de igualar esta disociación de la temperatura que existe. Entonces, se puede elevar la temperatura por algunos mecanismos, unos van a ser los voluntarios y unos involuntarios. Los voluntarios, al sentir nosotros escalofríos, sentimos el impulso de abrigarnos o de producir alguna actividad muscular para que se produzca el calor. De igual manera, cuando se tiene fiebre, la habilidad de la capacidad o la actividad de comer como que se nos disminuye, puesto que nuestro cuerpo va a estar más enfocado en la producción de calor, en vez de gastar energía en la digestión. Entonces, por eso se quita también las ganas de comer o la astenia que se produce. Pásale, por favor. Ya, la fiebre, ahora hablando de la fiebre de origen desconocido específicamente, es... Perdóname que te interrumpa. Sí es importante de todas formas, ya que estás terminando la parte del concepto, diferenciar entre lo que es fiebre y lo que es hipertermia, ¿no? Porque son dos cosas muy distintas. ¿Nos puedes aclarar eso, por favor? Regrésale, por favor, una. Bueno, la fiebre generalmente es el aumento, por así decirlo, de la temperatura corporal, pero va a estar alterado el centro termorregulador. Pero la hipertermia va a ser el aumento de la temperatura, pero sin alterar el centro termorregulador. ¿Estoy en lo correcto, Doc? Sí, sí dijiste lo correcto, pero no sé si nos puedes poner un ejemplo para que nos quede claro. Sí, por ejemplo, aquí la fiebre, como ya les dije, está alterando el centro termorregulador. ¿Por qué? Por el Perfecto. hipotálamo, ¿no es cierto? Ya, en eso Ajá. estamos bien claritos. Pero en la Ok. hipertermia puede producirse el aumento de la temperatura, por ejemplo, en un día caluroso, Perfecto, ¿no? Ajá, entonces, eso podría ser. Nos está produciendo calor el ambiente, más no nuestro centro termorregulador, que sería el hipotálamo. Claro, un día caluroso, la insolación, etcétera, ¿no? Es como un carro, un vehículo, ¿no? Un vehículo, la fiebre es como que ustedes le ponen la calefacción al carro, ustedes le suben la temperatura en el tablero y el carro poco a poco sigue poniendo en esa temperatura que ustedes le colocaron. Eso es la fiebre. En cambio, la hipertermia es que el carro lo dejaron ahí parqueado afuera en el pleno solazo, se meten en el carro, estaba calientísimo sin que lo hayan encendido. Eso es la hipertermia, ¿ok? Ya, clarísimo, Adriana, sigue nomás. Muchas gracias, Doc. Por favor, pásale. No, eso. Bueno, hablando de la fiebre de origen desconocido, esta va a tener características muy específicas para que nosotros la consideremos fiebre de origen desconocido. Es que esta fiebre dure más de 3 semanas con una temperatura más de 38.3 grados centígrados, de igual manera que tengan una incapacidad de diagnóstico a pesar de que por una semana lo hayan estado investigando y no se halle, por más de que investiguen e investiguen, no se halle la etiología de esta fiebre. De igual manera, esta investigación debe ser mínima 3 días en hospital y 3 visitas ambulatorias. Pásale, por favor. También van a haber algunos tipos de fiebre de origen desconocido, como les dije, que pueden ser la clásica, que tiene todas las características anteriormente mencionadas y por cuestiones de tiempo no voy a volver a leer, y la fiebre de origen desconocido, que es la no clásica,
que de igual manera se va a caracterizar por una temperatura mayor de 38.3 grados centígrados, registrada en múltiples ocasiones, que no van a tener una etiología clara después de al menos 2 días de incubación del cultivo y que además tienen características específicas, ¿no? Como una fiebre de origen desconocido neutropénica, en donde los neutrófilos van a estar menos de 500 unidades sobre milímetro cúbico, de igual asociada al VIH, que esta fiebre va a tener una duración de más de 4 semanas, y una nosocomial que va a tener una fiebre que dura más de 3 días en un paciente hospitalizado y que estaba a febril el ingreso. Pásale, por favor. Bueno, aquí vamos a tener algunas fiebres de origen desconocido. Pueden ser, etiológicamente, se puede dividir en infecciosas, inflamatoria no infecciosa, neoplástica y otras. Todas estas las vamos a ir desglosando conforme pase la exposición. Pásale, por favor. Entonces, una vez ya dada el caso clínico que nos dijo nuestro compañero, ¿cuál sería el diagnóstico más probable del paciente? Entonces, pásale. Vamos a hablar de la primera causa, que puede ser la causa infecciosas, ¿no? Dentro de las causas infecciosas, tenemos que puede ser por abscesos ocultos, por tuberculosis, por endocarditis, por osteomelitis, por infecciones virales e incluso por zoonosis. De igual manera, generalmente la prevalencia de estas fiebres van a depender del hospedador y también del factor geográfico en donde el paciente esté ubicado. Generalmente las causas infecciosas van a estar o van a recurrir, van a tener una prevalencia del 25% de todas estas infecciones de fiebre de origen desconocido. El otro 25% lo va a acompañar los trastornos inflamatorios no infecciosos y el 15% lo va a acompañar de neoplasias. Pásale. Entonces, ¿qué información de los antecedentes va a ser importante obtener al considerar las causas las causas infecciosas de la fiebre de origen desconocido? Hay que tratar de recolectar la mayor cantidad de información de nuestro paciente, como puede ser los datos geográficos, los antecedentes médicos y de igual manera el antecedente social en donde el paciente se encuentre ubicado. De igual manera, al obtener toda esta información, nos va a ayudar a tener un pronóstico de cómo se podría desencadenar esta fiebre de origen desconocido. Por ejemplo, si sabemos que es una causa idiopática, generalmente esta se va a resolver de manera espontánea en algunas semanas. Si es que si se debe a causas inflamatorias no infecciosas, generalmente aquí el paciente va a tener más probabilidad de que presente alguna morbilidad. Y cuando ya se debe a neoplasias, pues generalmente la tasa de mortalidad va a ser más elevada. Entonces, por eso va a ser muy importante tratar de recolectar la mayor parte de información para poder tratar mejor al paciente. Pásale, por fin. Ya, entonces, las causas de fiebre de origen desconocido por algún absceso intraabdominal, generalmente las causas se van a ocurrir más frecuentemente en los países industrializados y los sitios que más van a afectar va a ser el hígado, el vaso y la cavidad intraperitoneal. La mayoría de estos pacientes van a tener, van a ser compatibles con alguna enfermedad biliar, alguna apendicitis, alguna diverticulitis. De igual manera, en la exploración suelen tener mucha hipersensibilidad.
Y en los pacientes con edad avanzada tienden a tener síntomas más sutiles. ¿Cuál va a ser el método diagnóstico? Generalmente puede ser una tomografía computarizada del abdomen para tener un alto rendimiento diagnóstico. Ya, pásale, por favor. Otra causa infecciosa de la fiebre de origen desconocido más probable puede ser por alguna infección con el Mycobacterium tuberculosis que no se haya detectado, por ejemplo, alguna enfermedad de tuberculosis extrapulmonar o alguna tuberculosis hepática. Generalmente hay formas de detectarse esta enfermedad eh, que pueden ser por algunas pruebas específicas como la prueba de la tuberculina. También se puede producir por ensayos de liberación del interferón gamma en la sangre y también podemos hacer estudios para identificar el Mycobacterium tuberculosis en el esputo del paciente o a su vez en alguna broncoscopía con lavado alveolar. Pásale, porfis. Ya. También la fiebre de origen desconocido se puede producir por alguna osteomielitis. Generalmente la columna va a ser el sitio más frecuente de la osteomielitis en pacientes con fiebre de origen desconocido y generalmente no se van a estar quejando de molestia alguna, pues esta va a ser mínima. Las imágenes como la resonancia magnética de la columna van a ser útiles para la identificación de la enfermedad y de igual manera, si en caso el paciente tiene alguna prótesis articular que ésta esté infectada, también nos puede ser una fuente de la fiebre de origen desconocido. Por eso es importante descartar la presencia del material extraño en el cuerpo. Pásale, por favor. Ya. Las enfermedades virales también van a ser una causa de fiebre de origen desconocido, como por ejemplo los tres más importantes que tenemos va a ser el citomegalovirus, el Epstein-Barr y el VIH. En pacientes, el citomegalovirus, en pacientes inmunocomprometidos, generalmente van a tener una fiebre de más de 3 semanas que nos puede estar guiando y concuerda con el criterio de la fiebre de origen desconocido. Pásale, por favor. Enfermedad zoonótica también puede deberse a una fiebre de origen desconocido, como por ejemplo un gato, porque el gato va a estar más relacionado con la fiebre, porque el gato tiene una bacteria en su uña que va a ser la Bartonella henselae. Generalmente esta se va a transmitir por las uñas del gato al momento en que se produce un arañazo, por alguna mordedura o alguna picadura de algún gato infectado. Generalmente aquí se va a producir una fiebre y una linfodenopatía regional que va a estar durando más de 7 días. Generalmente esta va a ser la manifestación más frecuente, la fiebre, pero esta linfodenopatía regional puede o no puede ocurrir, por lo cual no nos podemos basar mucho en esta linfodenopatía, sino más bien en la presencia de la fiebre. El diagnóstico que suele establecerse en esta enfermedad son técnicas serológicas o moleculares. De igual manera, una variedad de infecciones zoonóticas puede presentarse con una bartonelosis, una fiebre exantemática de las montañas rocosas,
una leptospirosis y alguna brucelosis de igual manera. Pásale, por favor. Ya, Bueno, antes que pasen a las neoplásicas, regrésele por favor un poco al cuadrito principal de las infecciosas. Sí, es un grupo bastante frecuente. Nos habló un poco, resumido, de las más frecuentes, pero es importante aclarar ciertas cosas. Bueno, el absceso fue bastante claro, ¿no? El absceso a veces es algo muy, muy difícil de encontrar, ¿no? A veces toca ser muy minucioso. Claro, el más frecuente es el hepático, pero es fácil de encontrar el hepático, así que como fiebre de origen desconocido no entraría acá. Vamos a la tuberculosis. De todas las que mencionaron, la causa más frecuente dentro del grupo de infecciosas de fiebre de origen desconocido es la tuberculosis. Y es lo que tenemos que saber diagnosticar, ¿no? Parece mentira que aquí en nuestro país la tuberculosis es endémica, ¿no? Es una enfermedad bastante importante y no sabemos tuberculosis, ¿no? Ustedes ya están terminando la carrera de medicina y ustedes tienen que ser claros que no han visto mucho tuberculosis en la facultad, ¿no? En las materias. Entonces, es algo que siempre hay que repasar. El diagnóstico de tuberculosis suele ser muy, muy complejo. Hemos tenido casos difíciles de diagnosticar, ¿no? Entonces, claro, obviamente, una tuberculosis pulmonar, el VAR de esputo es una prueba bastante específica, ¿no? Si vemos el VAR, seguro que el paciente tiene tuberculosis, pero es poco sensible porque muchas veces no se ve. Y ahí es donde está la habilidad del médico para encontrar la tuberculosis, ¿no? Dependiendo de lo que se está pidiendo, hay pruebas como el LAM en orina, ¿no? LAM en orina, que es el lípido arabinomanano, que nos ayuda a ver sobre todo tuberculosis extrapulmonar, inclusive nos ayuda en pacientes inmunodeprimidos. El cuantiferón, ¿no? El cuantiferón nos dice que tiene anticuerpos contra la tuberculosis. El PPD que mencionaba el compañero en la diapositiva de tuberculosis, pues en nuestro medio realmente no ayuda mucho, ¿no? Porque aquí, como es una enfermedad endémica y fuimos vacunados, todos tenemos la roncha, ¿no? Ustedes en el laboratorio de inmunología han de haber hecho la prueba y a todos les aparece la roncha, entonces no es muy fiable, ¿no? Y además, en inmunodepresión, la roncha suele ser anérgica, o sea, suele ser pequeña o no haber. Entonces, no se olviden, aparte de la vaciloscopía, existen pruebas como el LAM, el lípido arabinomanano, el cuantiferón. En líquido peritoneal o líquido acítico, el ADA, ¿sí? La desaminasa nos ayuda bastante, ¿no? Inclusive, más que en el derrame pleural, en la citis es mucho más sensible el ADA, ¿sí? Y a veces tenemos que recurrir a la biopsia, sobre todo cuando hay un ganglio, a múltiples enopatías, tiene fiebre y no encontramos, nos toca hacer biopsia del ganglio. ¿Y qué es lo que esperamos encontrar en una biopsia? ¿Alguien me puede recordar, si eso vieron en cuarto semestre, creo, en patología, qué se ve en una lesión tuberculosis? ¿Cuál es la lesión característica de la tuberculosis? Un granuloma. ¿Qué más? Pero granuloma, ¿qué más? Le falta una palabra. ¿Qué más? ¿Granuloma qué? Porque el granuloma, la enfermedad de Wegener también tiene granuloma. La sarcoidosis también tiene granuloma. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que debe ser un granuloma necrótico. Necrótico, un tibio. ¿Qué más? puede ser, Doc, de necrosis de tipo gaseosa, creo. Eso es un granuloma con necrosis casiosa, ¿no? El casio, forma de queso, ¿no es cierto? Esa es la característica de las lesiones tuberculosas, es lo que buscamos en la biopsia, ¿no? Tuvimos en el Pablo Arturo un paciente con fiebre, ¿no? De más de un mes, y el único antecedente es que trabajaba en las minas, allí en Saruma. Entonces trabajaba en las minas y había una familiar que decía que ella está segura que es tuberculosis, y todo salía negativo, ¿no? Inclusive, él tenía citis el paciente, se le hizo un ataque, tenía engrosamiento del peritoneo y el cuantiferón salió negativo, el ADA salió negativo, todo negativo. Entonces decíamos, ¿qué es? Hasta que vimos ese peritoneo grueso, biopsiémosles. Hicimos la biopsia y en la biopsia, parece increíble, encontramos el granuloma casificado, ¿no? Casificado. Entonces, es algo que siempre tenemos que pensar en la tuberculosis. La endocarditis, bueno, la endocarditis es difícil no sospechar, ¿no? La endocarditis, el paciente
tiene una evolución rápidamente progresiva, ¿no? Se pone en mal estado general porque la endocarditis da émbolos, ¿no? Da émbolos por todo el cuerpo porque de las válvulas se desprenden estos émbolos y dentro de lo que ya conocen, ¿no? Que las manchas de Roque, las lesiones de Janeway, etcétera, ¿no? Entonces, es difícil no pensar en endocarditis y siempre con el soplo, pues pedir un ecocardiograma. Siempre ecocardiograma transesofágico, ¿no? Es mucho más sensible y específico que el transtorácico. Las osteomielitis, bueno, sí, es bastante frecuente la osteomielitis. No la pondría como causa de fiebre de origen desconocido, porque el libro sí lo puso, porque siempre es una fiebre muy, muy frecuente en realidad. Las infecciones virales ya le comento muy bien, es un cuadro muy amplio, ¿no? Pero de todos los que le mencioné, acuérdense siempre de la tuberculosis, ¿sí? De cada grupo vamos a mencionar la más importante o las más importantes. De las infecciosas, la más importante de fiebre de origen desconocido, que cumple todos los criterios que dijo la compañera, es la tuberculosis. Y ahora sí sigan nomás al siguiente grupo. Bueno, buenas noches a todos compañeros. Entonces, por favor, causas neoplásticas de fiebre de origen desconocido. Bueno, aquí menciona que las más comunes son las hematológicas y las de tumores sólidos. Entonces, dentro de las hematológicas vamos a tener lo que es el linfoma, leucemia y síndrome mielodisplásicos. Y también dentro de los tumores sólidos pueden aquí coexistir lo que es los carcinomas, los cánceres y las metástasis que producen este tipo de cáncer. Siguiente, por favor. Ya. Algo que se debe tomar en cuenta es que dentro de la información pertinente de las causas neoplásicas va a incluir ciertos antecedentes de neoplasia y también nos menciona algo de suma importancia, es que el paciente va a tener una pérdida de peso que va a ser significativa. Como lo podemos observar, menciona que debe ser mayor de 900 gramos a la semana y aparte de eso el paciente va a tener anorexia. También mencionaban que se puede hacer una relación en donde el paciente haya perdido alrededor de un mayor de un 10% de 3 a 6 meses del peso que tenía. Como ya se mencionó, las cosas son las más frecuentes, hematológicas y tumores sólidos. Cámbiale, por favor. Ya. Dentro de las infecciones, aquí menciona que la mayoría de los casos de fiebre de origen conocidos va a ser en pacientes que ya se sabe o que ya tienen un historial de neoplasia conocida. Y por ende, la neoplasia en sí va a ser la causante o la responsable de la fiebre, pero solo menciona que es alrededor de un 50% de los casos. También se menciona que dentro de los de las neoplasias más comunes en este tipo de pacientes con fiebre de origen desconocido va a ser el linfoma. Investigando un poco más, menciona que es alrededor de un 50% las personas que tienen linfoma no Hodgkin los que van a presentar este tipo de fiebre de origen desconocido. Y también, y englobando de manera general a los linfomas, menciona que este va a constituir, ya va a ser la cuarta parte de causas malignas de lo que es la fiebre de origen desconocido. Dentro de los síntomas y signos que presentan estos pacientes con algún tipo de linfoma, va a ser la presencia de linfadenopatías y esplenomegalias. Y algo que resalta es que va a tener concentraciones elevadas de deshidrogenasa de lactato. Esto puede ser en suero, perdón. Además de esto, si nosotros lo que correlacionamos al caso de nuestro paciente, solo podemos tener algo en común, que este tipo de linfoma va a producir fiebres mayor de 38 grados. Si nosotros recordamos, nuestro paciente tiene 38.6 grados.
Y además de esto, también menciona que los pacientes con linfoma presentan dolores osteomusculares mal definidos. En cambio, nuestro paciente presenta un dolor localizado en la rodilla. Entonces, si nosotros correlacionamos el cuadro que tiene nuestro paciente con el cuadro de los pacientes que tienen linfoma y presentan una fiebre de origen desconocido, lo podemos descartar, ya que no tiene como que gran cantidad en signos y en síntomas que presentan estos pacientes. Y además menciona que los pacientes con linfomas que presentan esta fiebre de origen desconocido, por lo general se relaciona con una progresión rápida y sobre todo tienen un mal pronóstico. También menciona que en este tipo de pacientes que presenten esta fiebre de origen desconocido, va a ocurrir un tipo de linfoma un poco más exclusivo y esto se va a dar en sitios no nodales. Es decir, un ejemplo, la luz de los vasos sanguíneos. Es decir, que el paciente va a presentar un tipo de linfoma intravascular. También puede ser del sistema nervioso y también menciona de lo que es la médula ósea. Cámbiale, por favor. La segunda causa en neoplasias es la leucemia. Aquí menciona que puede ser leucemia aguda o crónica. Entonces, la fiebre de origen desconocido va a ser más frecuente en pacientes que presenten leucemia aguda y a menudo este tipo de leucemia aguda van a ser los no linfocíticos. Y también menciona que iba a ser muy raro que este tipo de fiebre de origen desconocida se dé en pacientes con leucemia crónica. Y además mencionaba que se puede observar más a menudo después de una transformación de Richter en linfoma. Entonces, algo que debemos tener en cuenta entre los síntomas y signos que presenta es que presentan anemia, van a tener moretones y sangrados. Los moretones van a ser más presentes, igualmente los sangrados, va a tener diaforesis nocturna, asimismo, como ya se mencionó, va a tener pérdida de peso, fatiga. Algo que menciona en lo que se puede hacer en laboratorio es que se va a encontrar plaquetas. Y algo que sí se puede correlacionar al caso de nosotros es que igual va a presentar fiebre mayor de 38 y también se correlaciona con un dolor de articulaciones que presenta. Entonces, en pacientes con leucemia aguda que presenten una fiebre de origen desconocido, al momento de hacerle una frotis de sangre periférica, esta puede ser normal, es decir, que nos va a salir una leucemia aleucémica. Y aparte de eso, si nosotros le realizamos un examen de médula ósea, podemos hacer un examen de médula ósea, es más para establecer el diagnóstico. Cámbiale, por favor. Ya. Dentro de los otros, como que otra parte de las neoplasias hematológicas, también mencionan lo que es el síndrome mielodisplásico. Entonces, el síndrome mielodisplásico abarca un grupo de trastornos caracterizados por una proliferación y una diferenciación anormal de las células madres de tipo hematopoyéticas. Por lo que si nosotros realizamos al paciente una hematopoiesis, va a ser ineficaz. Algo que menciona es que este tipo de síndrome se va a dar, suele darse más en pacientes mayores a 50 años. Y si nosotros nos acordamos de nuestro paciente, si no me equivoco, él está en 37 años, por lo tanto, no sería tan una buena correlación por la edad. Pero mientras en los signos y síntomas vamos a tener anemia, trombocitopenia
citopenia, neutropenia, también la fatiga y la pérdida de peso. Aquí el único que se relaciona con nuestro paciente va a ser la fiebre, que es mayor a 38. Aparte de eso, se va a ver en este tipo de paciente con síndrome mielodisplásico, es que se va a aumentar los hematomas, va a tener petequias, va a presentar epistasis y también va a tener hemorragia mucosa. Y también mencionaba que los pacientes con este síndrome, la mayoría son asintomáticos, por lo tanto no iban a presentar síntomas. Cámbiale, por favor. Ya, dentro de las, si tomamos el subgrupo que se mencionó antes de los tumores sólidos, también menciona lo que es el carcinoma de células renales. Entonces, el carcinoma de células renales la fiebre puede estar presente en alrededor de un 15% de todos los casos que está en este carcinoma, perdón. Algo que se debe asimismo correlacionar los síntomas y los signos, como ya se mencionó, este tipo de pacientes van a tener anemia. Aquí presenta dolor abdominal, pérdida de peso y hematuria. Y algo que se correlaciona a nuestro paciente es la fiebre y los problemas de visión que puede ocasionar este tipo de carcinoma. Algo que también menciona es que la hematuria microscópica y la eritrocitosis periférica pueden proporcionar claves al momento del diagnóstico. Bueno, ya, otras causas de fiebre también pueden comprender dentro de la masa renal. Mencionaba lo que eran abscesos renales, como ya se mencionó en las partes infecciosas, también puede ser tuberculosis renal, incluso una pielonefritis granulomatosa, perdón, que pueden ser otras causas también de fiebre. Cámbiale, por favor. Ya, dentro de lo que también es el cáncer y por ende lo que es la metástasis que presenta en estos pacientes, se tiene que el sitio más frecuente para una metástasis va a ser el hígado. Y las personas que padezcan de cáncer o de metástasis de cáncer van a presentar lo que es una anemia, una hepatomegalia dolorosa, la pérdida de peso, como ya se mencionó, una fatiga, lo que es mialgia y lo que es hematuria. Y el único el único signo que nosotros podemos correlacionar a nuestro paciente va a ser la fiebre que estas van a producir, que va a ser mayor de 38, como en todas las demás neoplasias, que era algo que más se relacionaba al paciente. Por lo tanto, aquí menciona que para un buen diagnóstico se podría realizar lo que es una biopsia tisular, en donde suele ser necesaria para confirmar si el diagnóstico. Cámbiale, por favor. Ya. Por último, vamos a tener lo que también mencionaban que puede ser usual en la fiebre en pacientes que presenten mixoma auricular. Entonces, aquí menciona que la fiebre va a estar presente en 1/3 de los pacientes que presentan este mixoma auricular. Los pacientes van a tener lo que es síncope, lo que es una insuficiencia cardíaca, puede estar relacionados a émbolos pulmonares o periféricos, la pérdida de peso, va a presentar lo que es mialgias y artralgias y el enfisema. Entonces, lo que se relacionaría con nuestro paciente es la fiebre y el dolor articular que presenta. Y también menciona que en algunos casos, este tipo de paciente con mixoma auricular van a presentar o se van a relacionar con un ruido cardíaco adicional, que es conocido como un soplo tumoral, y que ocurre más o menos en la diástole temprana. Entonces, un buen diagnóstico de imagen sería aquí lo que es el electrocardiograma. Entonces, si nosotros analizamos
Estas causas neoplásicas de fiebre de origen desconocidas, en el caso de nuestro paciente, ninguna tiene más de 2 síntomas o signos que presenta nuestro paciente, y se ve que la mayoría está relacionada a la fiebre que es mayor de 38 grados y a 2 que presentan dolor de articulación y a una que presenta problemas de visión que tiene nuestro paciente. Por lo tanto, este grupo de neoplasias sería descartado como el diagnóstico definitivo del paciente. Por lo tanto, de otras de llevar a tratar a mis compañeros. Cámbiale, por favor. Bueno, continuando con este gran grupo, tenemos a otras causas de FOT. Entre ellas encontramos a los medicamentos, el tromboembolismo venoso, la hepatitis alcohólica, la fiebre artificial, la fiebre por hematomas y la fiebre por endocrinopatías. Pásale, por favor. Ya. Entonces, haciendo alusión a la fiebre por medicamentos, tenemos que según la bibliografía nos menciona que varios medicamentos pueden ser causantes de fiebre. Entre ellos tenemos tanto AINES como antibióticos. La característica principal de ellos es que puede llegar a causar fiebre después de varias semanas o en cualquier punto de la toma del medicamento. Una de las características que tienen estos pacientes es que pueden llegar a presentar una eosinofilia o un exantema cutáneo. Pero la característica que que tomamos en cuenta en este caso es que esta fiebre se va a resolver en un lapso de 2 días después de suspender el medicamento. Como recordamos en nuestro caso de inicio, nuestro paciente no tomaba ningún medicamento. Entonces, esta causa medicamentosa estaría descartada como un posible diagnóstico. Síguele, por favor. Ya. Hablando del tromboembolismo venoso, encontramos a 2 grandes grupos, a la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar. Entonces, para realizar un buen diagnóstico de esta posible patología, lo importante es iniciar con una valoración de los factores de riesgo que tenga el paciente. Entre ellos encontramos viajes largos, cirugías mayores, enfermedades cardíacas, en caso de ser mujeres de embarazo, terapias hormonales, ser fumador, una mala dieta, sobrepeso, obesidad, una vida sedentaria, una historia familiar de algún tromboembolismo venoso y algún cáncer. Entonces, para realizar un buen diagnóstico de lo mismo, en primer lugar se tiene que realizar una valoración de estos factores de riesgo y de igual forma tomar en cuenta los diferentes signos y síntomas que puede presentar el paciente. En caso de una trombosis venosa profunda, una hinchazón de piernas unilateral, dolor, sensibilidad, eritemia y calor en esta área. Como recordamos en nuestro caso, el paciente no presentaba en sí alguna de estos síntomas, ya que la hinchazón que presentaba el mismo era localizado en rodilla izquierda y no en toda la pierna. De igual forma, tomando en cuenta el embolismo pulmonar, donde sus síntomas y signos nos menciona que es la disnea, taquipnea, el dolor torácico pleurítico, la taquicardia, las palpaciones, la tos, la diaforesis y la hemoptisis. De igual forma, nuestro paciente no presentaba ninguno de estos síntomas ni signos. Para descartar un tromboembolismo venoso es importante realizar un puntaje de Welch simplificado. Pásale, por favor. El mismo tenemos para la trombosis venosa profunda, en cual evalúa diferentes parámetros y tomando en cuenta el caso clínico de nuestro paciente y valorándolo, tendría una puntuación de Welch de 0, por lo que tiene un riesgo bajo de trombosis venosa profunda. Síguele, por favor. De igual manera, los criterios del Welch para el tromboembolismo pulmonar, valorando a nuestro paciente, no presenta ningún signo o síntoma de las características clínicas que se encuentran dentro de estos criterios, por lo cual el puntaje es de 0 puntos, por lo cual es improbable que presente un tromboembolismo venoso. Es de esta manera que hemos descartado de igual forma el tromboembolismo venoso
un posible diagnóstico para la fiebre de origen desconocido que presenta nuestro paciente. Síguele, por favor. Ya. Otra de las causas dentro de la fiebre de origen desconocido tenemos a la hepatitis alcohólica. Uno de los datos importantes que se debe recalcar durante la historia clínica y lo que el médico debe tomar en cuenta es que siempre el paciente puede tener un antecedente de alcoholismo. De igual forma, un dato importante que el paciente nos puede mencionar es que dejó de consumir o disminuyó considerablemente el consumo de alcohol días antes o semanas antes de presentar la sintomatología. Los síntomas van a ser muy inespecíficos y se va a caracterizar por una fiebre de 38 a 40 grados centígrados. Puede presentar anorexia, náuseas, vómito, dolor, distensión abdominal y pérdida de peso. De igual forma, los exámenes de orinas y la RX pueden presentar alteraciones variables. Recordando a nuestro paciente, en la historia clínica no nos menciona que tenga antecedentes de alcoholismo. Los exámenes de orina se encontraban normales y de igual forma lo único que podría relacionarse es la fiebre, pero como es un síntoma en específico, también descartaríamos esta patología como un posible diagnóstico para nuestro paciente. Ya, entre otras causas tenemos a la fiebre artificial. Esta se caracteriza principalmente por presentarse en mujeres que han trabajado o se encuentran dentro de la atención de salud. Y su característica principal es que tiene una temperatura muy elevada que es superior a los 41 grados centígrados. Como recordamos, en el caso de igual manera, nuestro paciente no mencionaba su lugar de trabajo y la temperatura alcanzaba máximo los 38.6 grados centígrados, por lo que igualmente descartaríamos esta causa. Y finalmente, la producida por hematomas. La fiebre producida por hematomas menciona que principalmente va a ser producido por un espacio cerrado en la cavidad abdominal o el espacio retroperitoneal. O aquellos pacientes con disección aórtica que han presentado dolor de tórax, espalda o abdomen. Y en las imágenes radiológicas se van a poder identificar claramente el hematoma, como podemos ver en esta radiografía. Nuestro paciente no presentaba ningún dolor en tórax, espalda o abdomen y los exámenes se encontraban totalmente normales. Entonces, de esta manera también hemos descartado a esta posible causa como un diagnóstico de nuestro paciente. Bueno, sí, no, en la parte neoplásica es comentar que sí, por largo los linfomas son los más frecuentes, ¿no? Como causa, repito, de fiebre de origen desconocido, ¿no? A veces sí toma tiempo diagnosticar, toca hacer biopsias para encontrar un linfoma, ¿no? Me olvidé mencionar que cuando hacemos una biopsia siempre es del ganglio completo. Claro, el paciente tiene poca pinta de este tipo, ¿no? Y este sarcoma tampoco no es el cuadro característico como ya lo mencionaron. Y en otras, pues en otras es muy variable, ¿no? Gente, esto lo dejamos al final. Me imagino que el grupo de inflamatorios lo dejaron para después porque por ahí va el paciente. Entonces, como son las 10, vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, ¿ok? Y mañana vamos a concluir. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta hoy? No, doctor. Ya pues chicos, entonces quedaríamos para mañana el cierre de este caso y tentativamente el sábado de noche para tomarles la prueba, ¿ok? Listo, doc. Chicos, les agradezco mucho. Gracias, doc. Hasta mañana.